El sol de la tarde se filtraba entre los techos de paja del comedor del clan Lin, iluminando las mesas de madera donde los discípulos de élite devoraban sus raciones. Lin Fen yacía en el suelo, su túnica rasgada y manchada de sangre. Un anciano disciplinario, con el rostro torcido por el desprecio, lo había arrojado por las escaleras de piedra como si fuera un saco de basura. ¿Un desecho de la etapa de refinamiento de I, sentado entre nosotros? Vuelve cuando hayas superado el primer nivel, basura. Gritó un discípulo de élite, escupiendo cerca de su cabeza. Lin Fen tembló, el dolor en sus costillas quemaba como fuego. Su cultivo era una burla, apenas había logrado abrir 3 meridianos en 10 años, mientras que los demás ya volaban en el cielo de la etapa de construcción de cimientos. Se levantó con esfuerzo, su orgullo hecho trizas, y se arrastró fuera del recinto del clan. El hambre rugía en su estómago como una bestia hambrienta. Deambuló por callejones polvorientos, alejándose del bullicio del mercado, hasta que sus pies lo llevaron a un rincón olvidado del mundo. Allí, entre paredes de ladrillo carcomidas por el musgo, una tablilla de madera colgaba sobre una puerta desvencijada, tienda de fideos del viejo Chen. El olor a caldo espeso y especias antiguas flotaba en el aire, mezclado con el humo de un carbón que ardía en un horno de barro. Lin Feng empujó la puerta, que chirrió como un lamento. Adentro, la penumbra revelaba un mostrador astillado y un anciano encorvado sobre una olla de hierro. El viejo Chen era un espectro de huesos y arrugas, una pierna torcida, una sonrisa desdentada que mostraba encías rosadas, y unos ojos que, a pesar de todo, brillaban con una chispa de astucia. «Siéntate, muchacho. Parece que has tenido un día difícil», dijo el viejo, su voz rasposa como papel de lija. Lin Feng se dejó caer en un taburete tambaleante. No tenía dinero, ni esperanza. Solo quería un momento de paz antes de desaparecer en la miseria. El viejo Chen llenó un cuenco de barro con un caldo humeante, tan espeso que parecía neblina líquida. Sobre él, colocó fideos finos como hebras de seda, y un huevo escalfado que flotaba como una luna en un cielo de sopa. Lo colocó frente a Lin Fen con manos temblorosas. «Come. Esto es cortesía de la casa». Lin Fen dudó. El aroma era embriagador, una mezcla de jengibre, anís estrellado y algo más, algo que no podía identificar, como el olor de la tierra después de la lluvia, pero con un toque de electricidad en el aire. Tomó los palillos de bambú y llevó un sorbo a sus labios. El caldo tocó su lengua. Un calor explosivo recorrió su garganta, bajó por su pecho y se extendió como lava por sus venas. Lin Fen sintió que su cuerpo se incendiaba. Sus meridianos, esos canales de I que habían estado obstruidos durante años, comenzaron a vibrar. Un dolor agudo, como si cuchillas de fuego rasgaran su interior, lo hizo arquear la espalda. «¡Ah!», gritó, dejando caer los palillos. El viejo Chen no se inmutó. Solo observó, con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Lin Fen sintió que su interno colapsaba. Las impurezas que habían bloqueado su cultivo durante una década se desprendieron como escamas de una serpiente vieja. Un torrente de energía pura, dorada y brillante, inundó sus meridianos, rompiendo las barreras una tras otra. Su cuerpo tembló, y una luz tenue emanó de su piel, iluminando el mugriento local. Cuando el dolor cesó, Lin Fen abrió los ojos. Su respiración era profunda, su pulso firme. Levantó la mano y vio que las heridas en sus nudillos se habían cerrado, la piel nueva y tersa como la de un bebé. Su cultivo había saltado de la etapa de refinamiento de I a la etapa de construcción de cimientos. Podía sentir el I fluyendo como un río desbordado dentro de él, poderoso y controlable. Miró al viejo Chen, que ahora se limpiaba las manos en un delantal grasiento. ¿Qué fue eso?, tartamudeó Lin Fen. El anciano se inclinó sobre el mostrador, su rostro arrugado a centímetros del suyo. «Muchacho, la próxima vez, tráeme buena leña. Esa sopa no es gratis». Lin Fen se quedó sin palabras. Su mente daba vueltas. ¿Un simple tazón de fideos había hecho lo que años de entrenamiento no pudieron? ¿Quién era este anciano cojo y desdentado? Pero antes de que pudiera preguntar, el viejo Chen ya se había dado la vuelta, removiendo la olla con un cucharón de madera, silbando una melodía antigua. Afuera, el viento comenzó a soplar, trayendo el eco de risas burlonas desde el clan Lin.
Pero ahora, esas risas sonaban lejanas, insignificantes. Lin Feng apretó los puños, sintiendo el poder recién nacido en sus músculos. Algo había cambiado. Y apenas comenzaba. Lin Feng abrió los ojos lentamente. El techo de su choza seguía igual, con goteras y telarañas colgando como viejos recuerdos. La luz del amanecer se filtraba por las grietas de la madera, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Se incorporó de golpe, llevándose una mano al pecho. Todo había sido tan vívido, el anciano cojo, el tazón humeante, el dolor que desgarró sus meridianos. Pero ahora, su cuerpo se sentía ligero, como si hubiera dejado caer una carga que había cargado durante años. Cerró los ojos y concentró su I. Inmediatamente sintió un torrente de energía fluyendo por sus venas, más pura y densa que nunca. La etapa de construcción de cimientos. No era un sueño. Se levantó de un salto, y sus piernas respondieron con una fuerza que nunca había conocido. Sus huesos crujieron, y una calidez recorrió su espina dorsal. Salió de la choza y respiró hondo. El aire del callejón olía a humedad y carbón, pero a él le pareció el aroma de la libertad. Caminó rápidamente hacia la tienda de fideos del viejo Chen. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los tejados, y las calles estaban vacías. Al llegar, la puerta de madera estaba entreabierta. Del interior salía el sonido rítmico de alguien cortando verduras. Lin Feng empujó la puerta y entró. El viejo Chen estaba detrás del mostrador, con un delantal manchado y un cuchillo en la mano. Cortaba cebollas verdes con una precisión que parecía fuera de lugar en un anciano tan desgarbado. Al ver a Lin Feng, mostró una sonrisa desdentada. «¿Ya llegaste, muchacho?» Bueno. Tengo un trabajito para ti». Lin Feng asintió, sin atreverse a preguntar demasiado. El viejo Chen señaló hacia el patio trasero con el cuchillo. «Allá atrás hay una jaula. Necesito que la limpies. Las gallinas han estado un poco revoltosas últimamente». «¿Gallinas?», preguntó Lin Feng, frunciendo el ceño. Sí. Anda, no seas flojo. La escoba está junto a la puerta». Lin Feng tomó la escoba de paja y se dirigió al patio. El lugar era pequeño, con paredes de ladrillo cubiertas de musgo. En el centro, una jaula de metal oxidado contenía a 3 gallinas de plumaje rojizo. Pero cuando se acercó, sintió una oleada de calor. Las gallinas levantaron la cabeza y lo miraron con ojos que brillaban con una inteligencia antinatural. Una de ellas abrió el pico y exhaló un anillo de llamas que quemó el aire. ¿Qué? Lin Feng saltó hacia atrás, pero el calor ya le había chamuscado las mangas. Eran bestias espirituales. Gallinas de nivel rey, capaces de escupir fuego. ¿Qué clase de tendero tenía gallinas así en su patio trasero? Recordó las palabras del anciano: limpia la jaula. Tragó saliva. Si intentaba usar la escoba, las llamas lo reducirían a cenizas. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría? ¿Perdería la oportunidad de seguir comiendo esos fideos milagrosos? Respiró hondo y cerró los ojos. Sintió el fluir en su interior, caliente y vivo. Recordó la sensación de cuando el caldo quemó sus meridianos. El dolor, la purificación. Ahora, su cuerpo sabía cómo canalizar esa energía. Abrió los ojos y extendió una mano. Concentró su I en la palma, formando una barrera invisible. Cuando la gallina más cercana lanzó otra llamarada, Lin Feng giró su mano, desviando el fuego hacia un lado. Las llamas chocaron contra la pared de ladrillos, dejando una mancha negra. ¿Qué fue eso?, murmuró, mirando su mano. Había desviado el ataque sin siquiera pensar. Como si su cuerpo hubiera recordado un movimiento que su mente no conocía. La técnica de desvío de llamas. Así la llamó en su mente. No sabía de dónde había salido, pero funcionaba. Las gallinas, al ver que sus llamas no lo afectaban, se calmaron y comenzaron a picotear el suelo. Lin Feng aprovechó el momento. Abrió la puerta de la jaula con cuidado, y usando la escoba, retiró la paja quemada y los excrementos. Las gallinas lo observaban con curiosidad, pero ya no lo atacaban. Cuando terminó, el sol ya estaba alto en el cielo. Sudaba, pero se sentía más fuerte que nunca. Volvió a la tienda.
El viejo Chen lo esperaba con una sonrisa y un huevo cocido en la mano. Buen trabajo, muchacho. Toma, cómete esto. Te dará fuerzas. Lin Fen tomó el huevo. Aún estaba caliente. Le dio un mordisco y sintió una oleada de energía que lo recorrió, restaurando su agotado. Era como si cada bocado fuera un elixir. Gracias, anciano, dijo, inclinándose. No me agradezcas. Trabajo es trabajo. Ahora, si no tienes más que hacer, puedes irte. Vuelve mañana. Tengo más tareas. Lin Fen asintió y se giró para salir. Pero cuando llegó a la puerta, escuchó voces afuera. 2 pasos firmes se acercaban. La puerta se abrió de golpe, y 2 jóvenes vestidos con túnicas azules entraron. Llevaban espadas en la cintura y sus ojos brillaban con arrogancia. Eran discípulos del clan del trueno. Lin Fen los reconoció al instante por el emblema del rayo en sus pechos. «Oye, viejo», gritó el más alto, un joven de cabello largo y mirada despectiva. «Hemos oído que vendes unos fideos celestiales. Tráenos 2 tazones, y rápido». El otro joven, más bajo pero igual de altivo, se cruzó de brazos y escaneó la tienda con desprecio. «Sí, no tenemos tiempo que perder. Nuestro clan pagará bien». El viejo Chen, sin inmutarse, siguió cortando sus cebollas. «Lo siento, jóvenes. No sirvo a cualquiera». «¿Qué dijiste?» El joven alto puso la mano en la empuñadura de su espada. «¿Sabes quiénes somos?» «Somos discípulos directos del clan del trueno. Si no nos sirves, quemaremos este tugurio hasta los cimientos». Lin Fen sintió un escalofrío. El clan del trueno era conocido por su crueldad. Pero antes de que pudiera reaccionar, el viejo Chen levantó la cabeza y los miró con una sonrisa desdentada. «Pueden intentarlo. Pero les advierto, mis gallinas tienen hambre». Los 2 jóvenes se rieron. El alto desenvainó su espada, y un arco eléctrico recorrió la hoja. «Viejo estúpido. Ya veremos si tus gallinas pueden contra el trueno celestial». Lin Fen apretó los puños. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia creciente. Estos arrogantes idiotas no sabían con quién se estaban metiendo. Pero, ¿qué podía hacer él? Apenas había alcanzado la construcción de cimientos. Ellos probablemente estaban en la misma etapa, o quizás más avanzados. El joven alto dio un paso adelante, apuntando la espada al pecho del viejo Chen. La punta chisporroteaba con electricidad. «Esta es tu última oportunidad, anciano». El viejo Chen suspiró y dejó el cuchillo. Lentamente, se giró hacia ellos. Y en ese momento, Lin Fen vio algo en sus ojos. Una chispa de poder antiguo, tan profundo que heló la sangre. «Jóvenes», dijo el viejo Chen con una voz que ya no temblaba, «deberían aprender modales antes de entrar en una tienda». El ambiente cambió. El aire se volvió pesado. Lin Fen sintió que su corazón se aceleraba. Algo iba a pasar. Algo terrible. Y entonces, el joven alto rió y levantó la espada para atacar. «Muere, viejo». Lin Fen no pensó. Actuó. Dio un paso al frente, interponiéndose entre la espada y el anciano. Su mano derecha se extendió, y una llama azul brotó de su palma, desviando el ataque. La electricidad chocó contra la pared, haciendo un agujero en el ladrillo. «¿Qué?» El joven alto retrocedió, sorprendido. Lin Fen jadeó. Había desviado un ataque de la etapa de construcción de cimientos. Su cuerpo ardía, pero se mantuvo firme. «Si quieren pelear», dijo, con voz ronca, «peleen conmigo». Los 2 jóvenes del clan del trueno intercambiaron miradas. Luego, sonrieron con crueldad. «Con gusto, basura». Lin Fen tragó saliva. Sabía que no podría contra los 2. Pero no iba a huir. No esta vez. El viejo Chen, detrás de él, soltó una risita. «Muchacho, tienes agallas. Bueno, bueno. Pero no necesitas pelear. Siéntate y come otro huevo». Lin Fen negó con la cabeza. «No, anciano. Esto es mi problema».
¿Problema? El viejo Chen se rió. No, muchacho. Esto es una lección. Y tú ya aprendiste bastante por hoy. De repente, el anciano levantó una mano. Y el mundo se detuvo. Los dos jóvenes quedaron congelados en su lugar, como estatuas. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. El aire mismo parecía sólido. Ahora, jóvenes, dijo el viejo Chen, caminando lentamente hacia ellos, les daré una opción. Pueden irse y olvidar que estuvieron aquí. O pueden quedarse y aprender qué significa respetar a un anciano. Soltó la presión. Los jóvenes cayeron al suelo, jadeando. Sin decir una palabra, se levantaron y huyeron, dejando sus espadas atrás. Lin Feng se quedó mirando al viejo Chen, su mente en blanco. El anciano solo sonrió, mostrando sus encías desdentadas. Bueno, muchacho. Ya es tarde. Vuelve mañana. Tendremos más trabajo. Lin Feng asintió, sin palabras. Salió de la tienda, pero antes de cruzar la puerta, escuchó al viejo Chen murmurar. El santuario del susurro se está moviendo. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que lleguen aquí. Lin Feng se detuvo. ¿Santuario del susurro? Nunca había oído ese nombre. Pero algo. La puerta de la tienda se abrió de golpe con un crujido violento. Dos figuras imponentes entraron, sus túnicas bordadas con rayos dorados brillando bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. El primero, un joven de mandíbula cuadrada y mirada altiva, llevaba una espada en la cadera. El segundo, más corpulento, con una cicatriz en la ceja, arrastraba una bolsa que tintineaba con monedas. ¡Viejo cojo!, gritó el de la mandíbula cuadrada, arrojando un puñado de monedas de oro sobre la madera astillada del mostrador. Sabemos que vendes fideos celestiales. Sirve 2 tazones, y rápido. Lin Feng, que estaba en la esquina barriendo virutas de madera, se quedó inmóvil. Reconoció los emblemas del clan del trueno. Su mano tembló ligeramente sobre el mango de la escoba. El Yen Sudantian, aún inestable tras la purificación de la mañana, se agitó como un animal alerta. El viejo Chen, sentado en su taburete de bambú, ni siquiera levantó la mirada. Sus dedos nudosos pelaban una cebolla con una lentitud deliberada, la piel seca cayendo en espiral sobre la tabla de cortar. Joven maestro, dijo el anciano sin girarse, aquí no aceptamos oro. Solo buenos modales. Y ustedes, muchachos, no parecen tener ninguno. La mandíbula del joven se tensó. Su mano derecha se posó sobre la empuñadura de su espada, los nudillos blanqueándose. ¿Sabes quiénes somos? Siseo. Soy Luo Qian, discípulo interno del clan del trueno. Este es mi hermano, Luo Kun. Hemos recorrido 3 ciudades para llegar aquí. No pienso irme con las manos vacías. Pueden irse con las manos vacías o sin ellas, respondió el viejo Chen, pelando otra cebolla. La elección es suya. Luo Kun, el corpulento, golpeó el mostrador con el puño. La madera crujió, y una grieta serpenteó desde el borde hasta el centro. Las monedas de oro saltaron y cayeron al suelo, rodando entre las patas de la mesa. Basta de juegos, anciano. Bramó Luo Kun. Sirve los fideos o te parto la otra pierna. Lin Feng apretó la escoba. El calor de la técnica de desvío de llamas comenzó a bullir en sus venas, un reflejo recién aprendido que buscaba liberarse. Pero antes de que pudiera moverse, el viejo Chen levantó la mano izquierda. Era un gesto lento, casi perezoso. El anciano tomó un palillo de madera del tarro en la mesa, lo giró entre sus dedos como si sopesara una pluma, y luego lo lanzó. El palillo silbó en el aire. No pareció moverse rápido, pero de alguna manera cruzó la distancia en un parpadeo. Golpeó la hoja de la espada de Luo Qian justo cuando éste la desenfundaba, en el punto exacto donde el metal era más fino. El sonido fue como una campana rota. La espada, una hoja de acero de grado espiritual con filo capaz de cortar armaduras, se fragmentó en 100 astillas brillantes que llovieron sobre el suelo de tierra. Luo Qian quedó con la empuñadura vacía en la mano, la boca abierta en una mueca de incredulidad. El palillo, intacto, se clavó en la viga del techo a 3 metros de altura, vibrante como un insecto furioso.
He dicho que no son bienvenidos, repitió el viejo Chen, ahora pelando una zanahoria. Su voz era tan plana como si estuviera comentando el clima. Largo. Luo Kun avanzó un paso, pero Luo Qian lo detuvo con el brazo. El discípulo interno tenía los ojos entrecerrados, evaluando al anciano con una nueva luz. Sui, que antes irradiaba arrogancia, ahora se ondulaba con cautela. Esto no termina aquí, viejo, dijo Luo Qian, recogiendo del suelo los fragmentos de su espada. El clan del trueno no olvida una afrenta. Volveremos, y cuando lo hagamos, traeremos a nuestro maestro. Tráiganlo, dijo el viejo Chen. Pero díganle que deje los modales en la puerta. Aquí no se toleran groserías. Los dos jóvenes maestros salieron de la tienda con pasos rápidos, sus túnicas azotadas por el viento del callejón. Lin Fen los vio desaparecer entre las sombras de los edificios de madera, el eco de sus pisadas mezclándose con el rumor del mercado lejano. Cuando la puerta se cerró, Lin Fen soltó el aliento que había estado conteniendo. Se volvió hacia el viejo Chen, que ahora cortaba la zanahoria en rodajas perfectas, cada una del grosor de una moneda de cobre. Viejo Chen, comenzó Lin Fen, pero las palabras se atascaron en su garganta. El anciano levantó la mirada. Sus ojos, nublados por cataratas, parecían de repente más lúcidos de lo que Lin Fen recordaba. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Nunca has visto a un viejo cocinero defender su tienda? Eso no fue cocinar, dijo Lin Fen, señalando el palillo en la viga. Eso fue, no sé qué fue. El viejo Chen sonrió, mostrando sus encías desdentadas. Era una sonrisa extraña, que no alcanzaba sus ojos. Fue cocinar, Lin Fen. Todo en esta vida es cocinar. La diferencia está en los ingredientes. Lin Fen frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar más, el anciano señaló la puerta con el cuchillo. Ve al monte del viento cortante. Necesito leña para el horno. Tráeme la rama más alta del árbol de jade negro que crece en la cima. Lin Fen parpadeó. El monte del viento cortante era conocido por sus corrientes de aire afiladas como cuchillas, capaces de desgarrar la carne de un cultivador de la etapa de refinamiento de en segundos. Incluso los discípulos de la etapa de construcción de cimientos evitaban ese lugar. Viejo Chen, ese viento, córtale. Sin protección, no podré ni acercarme a la cima. Exactamente, dijo el anciano, volviendo a su zanahoria. Por eso te mando a ti. Si usas protección, no aprenderás nada. Ve, y no vuelvas sin la rama. Lin Fen dudó. El miedo le apretaba el pecho, pero también la curiosidad. El anciano acababa de derrotar a dos discípulos del clan del trueno con un palillo de madera. Si decía que escalar esa montaña era posible, quizás lo era. Asintió, apretó los puños y salió de la tienda. El camino hacia el monte del viento cortante era una senda de piedra desgastada que serpenteaba entre colinas, cubiertas de niebla. Lin Fen caminó durante una hora, él y en su cuerpo girando lentamente, calentando sus músculos. A medida que se acercaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un silbido agudo que lastimaba los oídos. Al pie de la montaña, Lin Fen se detuvo. El árbol de jade negro se erguía en la cima, su tronco retorcido brillando como obsidiana bajo la luz pálida. Pero entre él y el árbol había una cortina de viento que distorsionaba el aire, creando ondas visibles como las de un río turbulento. El viento cortante. Lin Fen tragó saliva. Podía sentir cómo Sui se dispersaba al acercarse, como si el viento mismo lo desgarrara y lo esparciera por el cielo. Sin protección. Sin técnicas. Solo él, su cuerpo y su voluntad. Dio el primer paso. El viento lo golpeó como un látigo, cortando su mejilla. La sangre brotó, caliente y pegajosa. Lin Fen apretó los dientes y continuó. El segundo paso fue más difícil. El viento se arremolinaba a su alrededor, buscando los puntos débiles de su armadura de Yi. Lin Fen sintió como su respiración se volvía superficial, como el frío comenzaba a morder sus extremidades. Pero en el fondo de su pecho, algo se encendió. La técnica de desvío de llamas, esa habilidad que había aprendido sin saberlo al limpiar la jaula de las gallinas, comenzó a girar por sí sola. No para protegerse, sino para redirigir. El viento que lo golpeaba era energía,
y esa energía podía ser desviada. Lin Fen cerró los ojos. Dejó de luchar contra el viento. En lugar de eso, se convirtió en el viento. Su cuerpo se movió con las corrientes, no contra ellas. Cada paso era una danza, cada corte una caricia. La cima estaba cerca. El árbol de jade negro extendía sus ramas hacia el cielo gris, desafiando el vendaval. Lin Fen extendió la mano hacia la rama más alta. Y entonces el viento cambió. Ya no era solo aire cortante. Era un ataque dirigido, consciente. Alguien, o algo, lo estaba observando desde las sombras de la montaña. El viento se condensó en una lanza invisible que se precipitó hacia su pecho. Lin Fen no tuvo tiempo de esquivar. Solo pudo girar su cuerpo, usar la técnica de desvío de llamas para redirigir el golpe. La lanza de viento pasó rozando su costado, rasgando su túnica y dejando un surco sangrante en su piel. Desde la niebla, una risa baja y fría se elevó. Así que el discípulo del viejo Chen viene a recoger leña. Interesante. Lin Fen se giró, su corazón latiendo con fuerza. Entre la niebla, una silueta se movía, alta y delgada, con una capa que ondeaba como alas de cuervo. ¿Quién eres?, preguntó Lin Fen, su voz apenas un susurro sobre el rugido del viento. Solo un mensajero, respondió la figura. El santuario del susurro envía saludos. Y una advertencia, el viejo Chen no puede esconderse para siempre. Lin Fen apretó los puños. El dolor en su costado era agudo, pero la rabia era más fuerte. Dio un paso adelante, listo para luchar, pero la figura ya se desvanecía, tragada por la niebla como si nunca hubiera existido. El viento amainó. El silencio cayó. El viento rugía como un demonio vivo. Lin Fen sentía cada ráfaga como un cuchillo invisible que le desgarraba la piel. La sangre brotaba de sus brazos y piernas, manchando la ropa de harapos que apenas lo cubría. El monte del viento cortante no perdonaba a nadie, y él lo sabía. Pero el viejo Chen le había ordenado: tráeme la rama más alta del árbol de jade negro. Sin protección de I. Solo tú y el viento. Cada paso era una agonía. El viento no solo cortaba, sino que drenaba su interno, dejándolo más débil con cada inhalación. Lin Fen cerró los ojos un instante, recordando las palabras del anciano: el viento solo es fuerte si te resistes. Si luchas contra él, te rompe. Si fluyes con él, te vuelves parte de su danza. Aflojó los músculos. Dejó de tensar el cuerpo contra las ráfagas. En lugar de resistir, dejó que el viento lo empujara, que lo girara, que lo llevara. Sus pies se movieron solos, siguiendo un ritmo que no entendía pero que su cuerpo recordaba. La técnica del paso del viento. No era un movimiento ensayado, sino una entrega total al flujo del aire. Lin Fen sintió como el irresidual en sus meridianos se alineaba con el viento, y de repente, las ráfagas que antes lo herían ahora lo sostenían. Avanzó más rápido. Sus pasos eran ligeros, casi etéreos. El árbol de jade negro se erguía a 50 metros, su tronco retorcido brillando con un fulgor oscuro bajo la luz cenicienta del cielo. Las ramas más altas ondeaban como serpientes, desafiando el viento. Lin Fen saltó, usando una corriente ascendente para elevarse, y aterrizó sobre una rama gruesa. El viento lo azotaba, pero él fluía con él, balanceándose como una hoja. Llegó a la rama más alta. Era delgada, casi transparente, pero palpitaba con una energía antigua. Extendió la mano. Un rugido sacudió la montaña. Del corazón del viento emergió una bestia de tamaño colosal, su cuerpo era de aire arremolinado. Sus ojos dos soles blancos, y sus garras, cortantes como cuchillas de tormenta. Una bestia de viento de nivel rey. Lin Fen sintió como Sui se congelaba de miedo. La bestia rugió de nuevo, y el viento se intensificó, lanzándolo contra el tronco. No tengo armas. No tengo protección. Solo tengo esta rama. Lin Fen rompió la rama más alta de un tirón. La madera de jade negro era fría y pesada, pero al canalizar Sui, la rama se iluminó con un resplandor oscuro. La bestia cargó, sus garras de viento silbando. Lin Fen giró, usando la técnica del paso del viento para esquivar, y la rama se convirtió en una extensión de su brazo. No era una espada,
pero al cortar el aire, dejaba un rastro de energía negra que desgarraba el viento. La bestia atacó una y otra vez. Lin Fen sangraba por una docena de cortes, pero ya no luchaba contra el viento. Bailaba con él. Cada movimiento de la rama era una respuesta a la corriente, un desvío, un contraataque. Recordó la lección del viejo: el viento no es tu enemigo. Es tu aliado si sabes pedírselo. En un momento de claridad, Lin Fen saltó directamente hacia la bestia, girando la rama como una lanza. Canalizó todo su irrestante en la punta, y la madera de jade negro atravesó el núcleo de viento de la criatura. La bestia rugió una última vez, luego se deshizo en una ráfaga de aire puro que dispersó las nubes. Lin Fen cayó de rodillas, jadeando. La rama en su mano seguía brillando. La había obtenido. Pero al mirar hacia abajo, vio una figura encapuchada al pie de la montaña, inmóvil, observándolo. En el pecho de la figura, una insignia plateada brillaba con el emblema del santuario del susurro. Lin Fen apretó la rama. El peligro apenas comenzaba. Lin Fen bajó la rama de jade negro, su ropa desgarrada por los cortes de la bestia de viento. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios del callejón, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La tienda de fideos del viejo Chen estaba allí, humeante, como si nada hubiera pasado. El anciano, sentado en su taburete de madera, masticaba un palillo de dientes con una sonrisa desdentada. ¿Encontraste lo que buscabas, muchacho?, preguntó, señalando la rama con la punta del palillo. Lin Fen asintió, dejando la rama sobre la mesa. El jade negro brillaba con un resplandor tenue, aún caliente por el y que había canalizado en la pelea. El viejo Chen se levantó con dificultad, cojeando hacia la cocina. Tomó la rama, la olió y asintió con satisfacción. Buena madera. Tiene 1000 años de edad, justo lo que necesito para el caldo de esta noche. Lin Fen lo observó mientras el anciano raspaba la corteza de la rama, dejando caer virutas de jade en una olla de barro. Luego vertió agua de un recipiente de porcelana. Añadió hierbas que sacó de un bolsillo raído y encendió un fuego con un soplido. Las llamas danzaron, y el caldo comenzó a burbujear, tornándose de un verde esmeralda que brillaba como una joya líquida. Siéntate, dijo el viejo, sirviendo el contenido en un tazón de madera. El aroma era embriagador, a bosque después de la lluvia, a flores de loto al amanecer, a algo más profundo que Lin Fen no podía identificar. Lin Fen tomó el tazón con ambas manos. El calor se extendió por sus palmas, penetrando sus meridianos. Bebió un sorbo. El líquido era suave, casi etéreo, y al pasar por su garganta sintió como su interno se agitaba, como un río que despierta tras una larga sequía. Cerró los ojos. Su conciencia se expandió, saliendo de su cuerpo, tocando las paredes de la tienda, el suelo de tierra, el cielo gris del callejón. Podía sentir cada partícula de y en el aire, cada respiración de los transeúntes a 100 metros. Una sensación de poder absoluto, de conexión con el mundo, lo envolvió. Abrió los ojos. El viejo Chen lo miraba con una sonrisa que no era de burla, sino de orgullo. ¿Qué fue eso?, preguntó Lin Fen, su voz temblorosa. Un fideo de la percepción del vacío, respondió el anciano, sentándose frente a él. Cada tazón que te sirvo es una receta perdida. Pero cada receta requiere una tarea que forje tu carácter. La rama de jade negro no era solo madera, era un conducto para tu conciencia. La bestia no era solo un obstáculo, era una prueba de tu voluntad. Lin Fen dejó el tazón vacío sobre la mesa. Su mente bullía de preguntas. ¿Por qué me ayuda, maestro?, preguntó, usando el título por primera vez, sintiendo que era apropiado. Podría servir a cualquier joven maestro de un clan poderoso. Podría obtener tesoros, riquezas, honores. En cambio, me da esto a mí, un marginado. El viejo Chen se inclinó hacia atrás, su mirada perdida en algún recuerdo lejano. Sacó otro palillo de dientes y lo masticó lentamente. Cuando llegaste aquí, no pediste limosna. No exigiste. No amenazaste. Solo pediste un tazón de fideos con vergüenza, con la cabeza baja, sabiendo que no podías pagar. Eso es más valioso que cualquier tesoro que un clan pueda ofrecer. La humildad, muchacho, es la base del verdadero poder. Sin ella, el I corrompe.
Con ella, Eli florece. Lin Fen sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien veía valor en él no por su fuerza, sino por su carácter. Iba a responder cuando el crujido de la puerta de la tienda lo interrumpió. Un anciano entró cojeando. Su túnica era de seda blanca, manchada de polvo y sangre. Su pierna derecha colgaba torcida, el hueso roto asomando por la carne desgarrada. Su rostro, arrugado por la edad y el dolor, mostraba una mezcla de desesperación y reverencia. Sin mediar palabra, cayó de rodillas frente al viejo Chen, postrándose hasta tocar el suelo con la frente. «Maestro», exclamó, su voz quebrada. «He viajado 1000 kilómetros para suplicar su curación. Los médicos del santuario del loto no pudieron hacer nada. Solo usted, con su arte olvidado, puede salvar mi pierna». Lin Fen se levantó de un salto, su mano instintivamente yendo a la empuñadura de su espada. El viejo Chen, en cambio, no se movió. Siguió masticando su palillo, observando al anciano postrado con una expresión que Lin Fen no podía descifrar. «¿Quién eres?», preguntó el viejo, su voz plana. «Soy Liu Yuan, anciano del clan del Viento del Norte. Mi pierna fue destrozada por un ataque del clan del Trueno. Le ruego, maestro, que me ayude. Pagaré cualquier precio». El viejo Chen se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. «¿Cualquier precio?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Liu Yuan levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. «Cualquier precio». El silencio se alargó. Lin Fen sintió el y en el aire tensarse, como una tormenta a punto de estallar. La figura encapuchada que había visto en la montaña, la insignia del santuario del susurro, cruzó su mente. Algo grande se estaba moviendo, y él, sin saberlo, estaba en el centro. El anciano inmortal de la secta del loto de Jade yacía postrado en el suelo mugriento de la tienda de fideos. Su túnica blanca, antes inmaculada, ahora manchada de polvo y grasa. Lin Fen observaba desde la esquina, su nueva conciencia expandida percibiendo cada detalle. El temblor apenas perceptible en los hombros del anciano, el sudor frío que perlaba su frente, y sobre todo, el hedor pútrido que emanaba de su pierna derecha, una mezcla de carne en descomposición y algo más oscuro, algo que hacía que él y del mundo a su alrededor se arremolinara con repulsión. «Maestro Chen», la voz del inmortal era un susurro rasposo, cargado de años de orgullo quebrado. «Mi pierna fue destruida por un veneno de maldición del clan de la sombra escarlata. He probado elixires de grado celestial, he suplicado a los ancianos del santuario del susurro, incluso he pagado con mi técnica secreta de la flor de jade. Nada funciona. Solo usted puede». El viejo Chen, sentado en su taburete de madera tambaleante, se rascó la barbilla desdentada con una uña sucia. Escupió un hueso de pollo al suelo y sonrió, mostrando encías rosadas. «¿Veneno de maldición, dices?». «Bah. Eso no es nada». «¿Has sido amable con los mendigos en el camino?», preguntó, cambiando el tema de repente. El inmortal parpadeó, confundido. «¿Qué? Amable? ¿Con los mendigos? ¿Les has dado monedas? ¿Les has ofrecido un tazón de sopa?». «Yo», el anciano dudó. «He donado a los templos, he patrocinado clanes menores». «No pregunté eso. Pregunté si has sido amable con los mendigos». Lin Fen contuvo la respiración. Había aprendido ya que las preguntas del viejo Chen nunca eran simples divagaciones. Cada palabra, cada gesto, era una lección. Pero esta vez, ni siquiera él podía ver la conexión. El inmortal bajó la cabeza. «No lo sé. Quizás, no». «Entonces», dijo el viejo Chen, levantándose con un gemido exagerado, «hoy aprenderás». Cojeó hacia la cocina, sus pasos arrastrándose sobre las losas grasientas. Lin Fen lo siguió con la mirada, su conciencia expandida detectando algo extraño. El viejo no estaba cojeando realmente. Era una imitación perfecta, pero sus músculos y huesos se movían con una fluidez que no correspondía a una verdadera cojera. Una actuación. ¿Pero para qué? El viejo Chen regresó con un palillo de madera ordinario, de esos que usaban para pinchar los fideos en la olla. Estaba manchado de caldo y tenía una ligera curvatura en la punta.
Lo mojó en el tazón de sopa humeante que había preparado para Lin Fen esa mañana, el que contenía los restos del fideo de la percepción del vacío. Esto dolerá, dijo el viejo, y sin más ceremonia, clavó el palillo directamente en la pierna podrida del inmortal. Lin Fen dio un salto hacia atrás, esperando un grito de agonía. Pero el anciano inmortal solo jadeó, sus ojos abriéndose de par en par. Un sonido siseante llenó la tienda, como agua al caer sobre brasas. El veneno negro burbujeó desde la herida, evaporándose en un humo acre que olía a azufre y flores muertas. Los huesos rotos crujieron, reacomodándose, y la carne putrefacta se volvió rosada, luego sana, luego completa. En menos de 10 respiraciones, la pierna del inmortal estaba perfecta. Sin cicatrices. Sin rastro del veneno. Como si nunca hubiera sido herida. El anciano inmortal se puso de pie de un salto, sus ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló de nuevo, esta vez no por debilidad, sino por gratitud. Maestro Chen, no tengo palabras. Acepte este humilde obsequio, dijo, y de su anillo de almacenamiento sacó una espada que emanaba una luz azulada, tan pura que Lin Fen sintió que su alma se estremecía solo de mirarla. Un artefacto de grado celestial. Capaz de partir montañas, de desgarrar el cielo. El viejo Chen lo miró con desdén. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para matar moscas? Guárdatelo. Pero... no necesito tesoros. Pero si quieres agradecerme, el viejo señaló a Lin Fen con el pulgar, dile a tu secta que no molesten a este muchacho. ¿Entendido? El inmortal miró a Lin Fen, evaluándolo. Lin Fen sintió el peso de esa mirada, una presión inmensa que amenazaba con aplastarlo. Pero su conciencia expandida absorbió la presión, la entendió, la dejó pasar a través de él como agua a través de un colador. Así se hará, dijo el inmortal, inclinándose profundamente. Luego se giró y salió de la tienda, su túnica blanca flotando detrás de él, dejando un rastro de impuro. Lin Fen exhaló, apenas dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se volvió hacia el viejo Chen, que ya estaba de vuelta en su taburete, hurgándose los dientes con un palillo nuevo. «Maestro, ¿qué fue eso?» «¿Cómo?» El viejo Chen no respondió. En lugar de eso, levantó la mano y arrojó algo a Lin Fen. El joven lo atrapó por reflejo, era el palillo manchado de sopa que el viejo había usado para curar al inmortal. Pero ahora, grabadas en su superficie, brillaban runas doradas, diminutas y complejas, que parpadeaban con una luz propia. «Tómalo», dijo el viejo Chen, su voz de repente seria, sin rastro de su habitual tono burlón. «Puede que un día lo necesites». Lin Fen sostuvo el palillo, sintiendo el calor que emanaba de él. Las runas doradas latían al ritmo de su corazón, como si el objeto estuviera vivo. Su conciencia expandida se extendió hacia él, y por un instante, sintió algo más, una conexión, un hilo invisible que lo ataba al viejo Chen, a la tienda, a algo mucho más grande que él mismo. «Maestro», comenzó, pero el viejo Chen ya estaba roncando, su cabeza caída sobre el pecho. Lin Fen guardó el palillo en su ropa interior, cerca del corazón. Afuera, el viento soplaba, trayendo consigo el olor a tormenta. Algo se avecinaba. Lo sabía. Y por primera vez, no tenía miedo. El amanecer pintó de rojo el callejón de adoquines rotos. Lin Fen llegó temprano, antes de que el vapor de los fideos comenzara a elevarse. Pero algo era diferente. Desde la entrada del callejón, un grupo de discípulos de la secta del viento plateado murmuraba, sus miradas clavadas en la mugrienta tienda del viejo Chen. Más allá, un anciano con túnica de seda y bastón de jade observaba desde la sombra de un sauce, sus ojos como cuchillos. Lin Fen sintió un escalofrío. La noticia del «tendero milagroso» se había esparcido como polvo de oro en el viento. Adentro, el viejo Chen ya estaba sentado, su pierna coja estirada sobre un taburete, desdentado y sonriente. Sostenía una taza de té barato, el vapor formando figuras danzantes en el aire. «Muchacho, hoy no hay sopa», dijo sin mirarlo. Lin Fen parpadeó. «¿Maestro? ¿Por qué?» El viejo señaló la puerta con la barbilla. «Afuera hay hambrientos. Pero no de fideos. Hambrientos de respuestas. Y yo no sirvo a quien no me cae bien». Antes de que Lin Fen pudiera responder,
un estruendo sacudió la tienda. La puerta de madera voló en astillas. Un joven de túnica azul eléctrico entró, su cabello alborotado por la energía. Era el joven maestro del clan del trueno, humillado días atrás cuando su artefacto de rayo fue desviado por un simple palillo. Detrás de él, 10 cultivadores de la construcción de cimientos formaron un semicírculo, sus espadas desenvainadas. «Viejo cojo», rugió el joven maestro. «Tu farsa termina hoy. O me das tu receta de sopa celestial y me juras lealtad, o tu tienda arderá con tus huesos». Lin Fen dio un paso adelante, pero el viejo Chen levantó una mano. El anciano se levantó lentamente, su cojera más pronunciada. Lin Fen jadeó, el palillo humeante. «Vete», dijo. «Y dile a tu clan que esta tienda no se toca». El joven maestro huyó, sus pasos resonando en el callejón. Lin Fen se volvió hacia la tienda. El viejo Chen seguía sentado, su té aún caliente. «No está mal», dijo. «Pero el verdadero peligro apenas comienza». Señaló el horizonte. Desde las montañas lejanas, una figura vestida de negro avanzaba, su aura tan densa que el cielo pareció oscurecerse. El rayo cayó como un látigo de plata, hendiendo el aire polvoriento del callejón. Lin Fen apenas tuvo tiempo de girar, sintió el calor de la electricidad en la nuca, el olor a ozono quemando sus fosas nasales. El joven maestro del clan del trueno, con la mano aún extendida y una sonrisa burlona en los labios, observaba desde 10 pasos atrás, rodeado por los cuerpos caídos de sus discípulos. «¿Crees que un palillo de dientes te salvará?», rió el joven, y su voz retumbó como un trueno lejano. «Eso es un recuerdo de cocina, no un arma». Lin Fen apretó el palillo de runas doradas. La madera estaba caliente, vibraba contra su palma como un corazón diminuto. No sabía cómo usarlo. El viejo Chen, sentado en su taburete de bambú, solo había dicho, «Confía en él». ¿Pero confiar en qué? En un trozo de madera con marcas extrañas. El segundo rayo llegó más rápido. Lin Fen levantó el palillo instintivamente, sin pensar, como si su cuerpo recordara un movimiento que su mente ignoraba. El Yen Sudantian explotó, fluyendo por sus meridianos como un río desbordado, y se vertió en la madera. El palillo brilló. Salió sigilosamente, pegado a la pared. El callejón estaba bañado por la luz de la luna, y 3 figuras con túnicas negras estaban arrodilladas frente a la puerta de la tienda. No se movían, no respiraban. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas, pero en el pecho de cada uno brillaba una insignia, Lin Fen abrió los ojos cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban por las rendijas de la tienda. El olor a fideos y sopa aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma terroso de la madera vieja. Se incorporó sobre la estera de paja, frotándose los ojos, y entonces las vio. 3 figuras vestidas con túnicas negras, arrodilladas en la entrada de la tienda como estatuas de piedra. Sus capuchas ocultaban sus rostros, pero en sus pechos brillaba una insignia plateada con forma de susurro, un símbolo que Lin Fen no reconoció pero que le heló la sangre. El viejo Chen, sentado en su taburete habitual, dejó escapar un suspiro largo y cansado. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón de madera de ciruelo, y cojeó hacia la puerta. Lin Fen quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Vio cómo el anciano abría la puerta de par en par, enfrentando a las figuras sin miedo. «Anciano del susurro», dijo la figura central, su voz grave y fría como el acero. «El consejo exige su regreso. La forja del arma del destino está incompleta. Solo usted puede terminarla». El viejo Chen se quedó en silencio un momento. Luego, con una sonrisa desdentada que Lin Fen conocía bien, negó con la cabeza. «Mi forja ya no es para la guerra. Es para la sopa». La figura central se tensó, sus puños apretados ocultos bajo la túnica. «Usted es el forjador del corazón silencioso. No puede abandonar su deber». «Mi deber», repitió el viejo Chen, su voz de repente firme, «era observar el Dao. Y lo encontré en un callejón, sirviendo fideos a almas perdidas». El santuario del susurro olvida que el poder no está en las armas que forjamos, sino en las vidas que tocamos. Lin Fen contuvo el aliento. Forjador del corazón silencioso. El título resonó en su mente como un eco de leyendas olvidadas.
Recordó las historias que circulaban en los clanes menores, sobre un artesano divino que podía crear artefactos que desafiaban el cielo, un hombre que había desaparecido hace décadas sin dejar rastro. Y ahora, ese hombre estaba frente a él, cojo y desdentado, defendiendo una tienda de fideos. El santuario no olvida, dijo la figura central, levantándose lentamente. Las otras dos la imitaron, sus movimientos sincronizados como los de un solo ser. Y tampoco perdona. Volveremos, anciano. Cuando el mundo caiga en caos, recordará nuestras palabras. Dieron media vuelta y se desvanecieron entre las sombras del callejón, como si nunca hubieran estado allí. El viejo Chen cerró la puerta y se volvió hacia Lin Fen, sus ojos repentinamente viejos y cansados. Ya escuchaste, muchacho, dijo, sentándose pesadamente. No soy solo un tendero. Lin Fen asintió, su mente aún dando vueltas. El peso del secreto que protegía se hizo tangible, una losa sobre su pecho. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el viejo Chen levantó una mano. Basta por hoy. Duerme. Mañana hay trabajo. Y así, Lin Fen se acostó, pero el sueño no llegó hasta que el sol ya estaba alto. Cuando despertó, la tienda estaba vacía. El silencio era absoluto. Las ollas estaban frías, los taburetes ordenados, y sobre la mesa central, una nota escrita con trazos temblorosos. Lin Fen la tomó, leyendo en voz alta. Cuida la tienda. Vuelvo pronto. No dejes que se enfríe la sopa. El papel crujió entre sus dedos. Afuera, el viento soplaba, trayendo consigo el eco lejano de truenos. El clan del trueno no olvidaría su humillación. Y el santuario del susurro, el santuario nunca olvida. Lin Fen apretó la nota contra su pecho. El palillo rompe tormentas colgaba de su cintura, agrietado pero aún vibrante con poder. Miró la tienda vacía, el fogón apagado, y supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El callejón amaneció cubierto por una niebla espesa que olía a humedad y a hierro. Lin Fen, de pie tras el mostrador de la tienda de fideos del viejo Chen, apretaba el palillo rompe tormentas con manos temblorosas. La nota del anciano, arrugada en su bolsillo, pesaba más que una losa funeraria. Cuida la tienda. Vuelvo pronto. Pronto no llegó. El primer golpe en la puerta no fue un llamado, sino un trueno. La madera crujió, y una voz arrogante atravesó la niebla. Viejo Chen, sal o quemo este antro. Lin Fen reconoció el tono, era Lei Yu, el joven maestro del clan del trueno. El mismo que había visto humillado semanas atrás cuando el viejo le negó un tazón de sopa por su mal humor. Lin Fen tragó saliva. Su cultivo había avanzado hasta la cima del refinamiento y gracias a los fideos celestiales, pero aún estaba lejos de los cimientos sólidos de un experto de clan. Detrás de él, en la cocina, solo quedaban 3 tazones de caldo celestial, guardados en jarras de barro que el viejo había sellado con runas. Los mendigos del callejón, unos 5 harapientos que el anciano alimentaba cada tarde, se habían refugiado en la trastienda. Uno de ellos, un tuerto llamado Lao Zu, susurró: «Chico, si abres la puerta, nos matan a todos. Si no abres, nos queman vivos». Lin Fen asintió. Tomó una jarra de caldo, la colocó sobre el fuego y comenzó a hervir agua. Mientras el vapor se elevaba, recordó las palabras del viejo: la sopa no es solo alimento, es voluntad. La voluntad de proteger, de sanar, de castigar. Mezcló una pizca de polvo de cinabrio que el viejo usaba para sellar artefactos, y lo disolvió en el caldo. El líquido brilló con un resplandor dorado tenue. «¡Abre, maldito!». Lei Yu gritó de nuevo. Esta vez, un trueno de verdad sacudió el techo. Lin Fen sintió el enemigo presionar como una ola. Tomó el palillo, lo giró entre sus dedos y, con un suspiro, abrió la puerta. Afuera, la niebla se había despejado solo para revelar un ejército de discípulos. Lei Yu, con su túnica azul bordada en rayos, encabezaba una docena de cultivadores del clan del trueno. A su lado, una mujer de blanco con el símbolo de un loto de jade en la frente. La líder de la secta del loto de jade, una tal Duelian, miraba con desprecio. «El viejo nos humilló», dijo ella, «y su aprendiz pagará». Lin Fen no habló. En lugar de eso, levantó la jarra de caldo y sirvió un tazón humeante.
El aroma se extendió, y los mendigos en la trastienda comenzaron a salir, atraídos por el olor. Tomen, dijo Lin Feng, esto es para los que tienen hambre. Los mendigos, desconcertados, bebieron. Al instante, sus cuerpos temblaron. Los harapos se rasgaron mientras sus músculos se hinchaban y sus ojos se iluminaban con un dorado. Lao Zu, el tuerto, sintió que su pierna rota se enderezaba. Es la sopa del viejo, exclamó. Lei Yu rió. ¿Crees que unos mendigos te salvarán? Agitó su mano, y un rayo de energía eléctrica surcó el aire hacia Lin Feng. Lin Feng no esquivó, en lugar de eso, giró el palillo rompetormentas, canalizando el de su técnica de desvío de llamas. El rayo se desvió, impactando en un poste de madera que explotó en astillas. Los mendigos, ahora imbuidos con el poder del caldo celestial, cargaron contra los discípulos del trueno. Lao Zu, con una fuerza que nunca había tenido, derribó a 2 cultivadores de un solo golpe. Pero la superioridad numérica era abrumadora. Yue Lian, la líder del loto de jade, sacó una espada de jade que brilló con luz fría. Basta de juegos, dijo, y lanzó un corte de energía que atravesó el pecho de Lao Zu. El mendigo cayó, pero no murió, el caldo lo mantenía con vida, aunque sangraba. Lin Feng sintió la desesperación. Solo quedaban 2 tazones de caldo, y los enemigos eran más de 15. Justo cuando Lei Yu se preparaba para asestar el golpe final, un rumor surgió del otro extremo del callejón. Pasos firmes, rítmicos, como tambores de guerra. Una voz anciana, pero clara como una campana, resonó: el que ataque la tienda del viejo Chen, ataca a la secta del loto de jade. La batalla se congeló. Todos se giraron para ver a un anciano de túnica blanca, apoyado en un bastón de madera de ciruelo. Su pierna, antes coja, ahora estaba recta. Detrás de él, una veintena de discípulos vestidos con túnicas de loto portaban estandartes de jade. Era el inmortal que el viejo Chen había curado con un palillo de dientes. Yue Lian palideció. Ancestro, exclamó, arrodillándose. El anciano la ignoró y caminó hacia Lin Feng, inclinándose ligeramente. Joven amigo, el maestro Chen me devolvió la movilidad. Ahora, devuelvo el favor. Se volvió hacia Lei Yu y los discípulos del trueno. Váyanse, o la secta del loto de jade declarará la guerra al clan del trueno. Lei Yu apretó los puños, pero sabía que no podía enfrentar a un anciano inmortal. Gruñó, dio media vuelta y se fue con los suyos. La niebla volvió a cerrarse, y el callejón quedó en silencio. Lin Feng exhaló. Pero mientras el anciano del loto de jade se despedía, un cuervo negro aterrizó en el techo de la tienda. Llevaba un mensaje atado a la pata. Lin Feng lo abrió. Decía: el santuario del susurro sabe que estás solo. Llegaremos al anochecer. El palillo casi se le cae de las manos. El aire en la tienda de fideos del viejo Chen olía a madera quemada y a la sopa derramada que se había secado en el suelo. Lin Feng sostenía el palillo rompetormentas, aún tembloroso por la batalla, mientras el anciano inmortal de la pierna curada, el ancestro del loto de jade, se mantenía firme frente a la entrada. Detrás de él, una docena de discípulos de la secta del loto de jade formaban una barrera silenciosa, sus túnicas verdes ondeando con la brisa del callejón. Lei Yu, el joven maestro del clan del trueno, escupió al suelo. Su armadura de rayos aún chispeaba débilmente, y su rostro era una máscara de furia contenida. Ancestro, usted protege a un don nadie que robó el secreto de los fideos celestiales. El clan del trueno no olvida las deudas. Exigimos la entrega de la tienda y del muchacho, o habrá guerra. Yue Lian, la líder de la secta del loto de jade, se mantuvo en silencio a un lado, sus ojos fríos evaluando a Lin Feng. Ella había visto el poder del caldo celestial en sus propios discípulos heridos, y sabía que el anciano inmortal no cedería sin razón. Lin Feng apretó los dientes. Su interno aún bullía, pero el agotamiento comenzaba a nublar su visión. La tienda no se entrega, dijo, su voz ronca pero firme. El viejo Chen me la confió. Y yo la defenderé. El ancestro del loto de jade levantó una mano, y el silencio cayó sobre el callejón. Joven maestro Lei, la deuda es mía. Pero la tienda permanece bajo mi protección. Si desean guerra, que sea.
Pero sepan que el santuario del susurro ya ha enviado un cuervo. Atacar ahora sería imprudente. Lei Yu rió, un sonido amargo. ¿El santuario? Esos fantasmas de la montaña olvidada. No me intimidan. Y entonces, el cielo se oscureció. No fue una nube de tormenta. Fue una sombra que cayó del firmamento como un manto de tinta negra. El viento se detuvo. Los discípulos del loto de Jade alzaron la vista, sus rostros palideciendo. El ancestro del loto de Jade entrecerró los ojos, una chispa de reconocimiento en su mirada. Una figura coja descendió del cielo. Era el viejo Chen. Pero no el anciano desdentado y mugriento que Lin Fen conocía. Ahora vestía una túnica blanca inmaculada, bordada con hilos de plata que brillaban como estrellas. Sus ojos, antes nublados por la edad, ardían con un resplandor dorado. Cojeaba ligeramente al aterrizar, pero cada paso dejaba una huella de luz en el suelo polvoriento. Detrás de él, 100 cultivadores flotaban en el aire, sus túnicas negras ondeando como alas de cuervo. Sus rostros eran impasibles, sus manos descansando sobre empuñaduras de espadas. El santuario del susurro había llegado. El viejo Chen sonrió, mostrando una hilera de dientes perfectos. He vuelto, dijo, su voz resonando como un trueno lejano. Y he traído a mis discípulos para que aprendan a hacer fideos. El callejón estalló en murmullos. Los discípulos del clan del trueno retrocedieron, sus manos temblando sobre sus armas. Lei Yu palideció, su arrogancia desvaneciéndose como humo. Maestro Chen, esto, no sabía que usted. ¿Qué? ¿Que yo era el forjador que curó la pierna del anciano inmortal con un palillo? El viejo Chen se rió, una risa profunda y cálida. Muchacho, deberías haber preguntado antes de amenazar mi tienda. Lin Fen sintió que sus piernas cedían. Se apoyó en la pared de la tienda, su corazón latiendo con fuerza. Maestro, usted volvió. El viejo Chen se volvió hacia él, y por un instante, sus ojos dorados se suavizaron. Claro que volví. Dejé a mi aprendiz solo demasiado tiempo. Y veo que has hecho bien en defender el lugar. Señaló a los mendigos heridos, que yacían en las esquinas, aún sosteniendo los tazones vacíos de caldo celestial. Incluso has compartido mi sopa con otros. Buen muchacho. El ancestro del loto de Jade inclinó la cabeza. Maestro Chen, su regreso es oportuno. ¿El santuario? El santuario me ha pedido que entrene a un sucesor, interrumpió el viejo Chen, su mirada fija en Lin Fen. Y he decidido que será este muchacho. El silencio fue absoluto. Incluso los cuervos del santuario dejaron de graznar. Lin Fen tragó saliva. ¿Sucesor? Maestro, yo apenas. ¿Apenas qué? ¿Apenas has purificado tu meridiano oculto? ¿Apenas has dominado el palillo rompe tormentas? El viejo Chen se acercó, cojeando, y puso una mano en el hombro de Lin Fen. Su tacto era cálido, y una corriente de puro fluyó a través del cuerpo del joven, disipando el agotamiento. Has hecho más en una semana que la mayoría de los cultivadores en un año. Ahora, muchacho, ¿quieres aprender la verdadera forja del corazón silencioso? Porque el santuario me ha pedido que entrene a un sucesor, y no tengo tiempo para perder con débiles. Lin Fen miró los ojos dorados del anciano. Vio en ellos no solo poder, sino también una profunda soledad. Recordó el primer tazón de fideos, la sopa que le había dado esperanza cuando todos lo despreciaban. Recordó las tareas absurdas, las lecciones ocultas, la paciencia infinita de un anciano que pedía solo modales a cambio. Sí, dijo Lin Fen, su voz firme. Quiero aprender. El viejo Chen sonrió, y por un instante, el callejón pareció iluminarse. Entonces prepárate, muchacho. Porque la verdadera forja no es de metal, sino de voluntad. Y el santuario del susurro no acepta a cualquiera. Detrás de él, los 100 cultivadores descendieron silenciosamente, formando un círculo alrededor de la tienda. Lei Yu y sus hombres retrocedieron aún más, sus rostros pálidos de miedo. El clan del trueno había perdido esta batalla, y lo sabían. Pero Lin Fen apenas los notó. Su atención estaba fija en el viejo Chen, en la promesa de un futuro que nunca había imaginado. El camino del cultivo era largo y peligroso, pero por primera vez, no caminaba solo.
El viento del atardecer arrastraba el aroma a fideos y especias por el callejón, mezclándose con el sudor frío que perlaba la frente de Lin Fen. Frente a él, 100 cultivadores del santuario del susurro se arrodillaban en formación perfecta, sus túnicas blancas inmaculadas contrastando con el suelo embarrado. Detrás, los ancianos del clan del trueno y la secta del loto de jade temblaban, sus rostros pálidos como la cera. El viejo Chen, ahora erguido con una túnica blanca que ondeaba como niebla, lo miró con ojos dorados que parecían contener siglos de secretos. Tu primera tarea como sucesor, dijo el viejo, su voz resonando como un trueno lejano. Prepara un tazón de fideos para todos los presentes. Lin Fen sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Él? ¿Cocinar para aquellos que horas antes lo habían humillado, para aquellos que buscaban matarlo? Sus manos, aún manchadas con la sangre seca de los mendigos, temblaron. Pero el viejo Chen ya le había arrojado un delantal sucio y un cucharón de madera astillado. La tela olía a grasa y a hierbas desconocidas, y el mango del cucharón estaba caliente, como si hubiera estado esperando su toque. El ingrediente secreto son los buenos modales, añadió el viejo, y su sonrisa desdentada se volvió enigmática. No falles. Lin Fen tragó saliva. Los cultivadores del santuario no se movían, sus ojos, vacíos y disciplinados, lo observaban sin pestañear. Detrás de ellos, los jóvenes maestros del clan del trueno, derrotados y humillados, se atrevían a levantar la mirada con una mezcla de odio y curiosidad. Lin Fen apretó el cucharón y caminó hacia la cocina improvisada en la entrada de la tienda. La olla de barro estaba fría, los fideos duros como piedras. Lin Fen encendió el fuego con un chasquido de sus dedos, canalizando su interno hacia la llama. La madera crujió, y el calor se extendió por sus brazos, pero no era suficiente. Recordó las enseñanzas del viejo, cada tarea absurda, limpiar gallinas, recoger leña, había sido un entrenamiento. Ahora, debía aplicar todo lo aprendido. Cerró los ojos. El aroma de la sopa que el viejo le había servido aquella primera vez flotó en su memoria. Un caldo claro que brillaba como estrellas líquidas, que purificaba los meridianos ocultos. ¿Cómo lo había logrado? No con fuerza bruta, sino con intención. Con cada movimiento, el viejo ponía un poco de sí mismo en el tazón. Lin Fen sumergió las manos en el agua helada, sintiendo la textura de los fideos. Comenzó a amasarlos, y Sui fluyó desde su centro hacia sus palmas, calentando la masa. El olor a trigo y a algo más, a esencia de cielo, llenó el aire. Los cultivadores del santuario inclinaron ligeramente la cabeza. Los jóvenes del trueno se movieron inquietos. No basta con fuerza, murmuró Lin Fen, recordando las palabras del viejo. ¿El ingrediente secreto? Pensó en los mendigos heridos, en Lao Zu, que había dado su vida por protegerlo. Pensó en la ira que había sentido al verlos caer, pero también en la gratitud hacia el viejo, que lo había salvado. Colocó esa gratitud, ese respeto, en cada movimiento. Al añadir las especias, no lo hizo con prisa, sino con calma, como si estuviera sirviendo a un amigo. El caldo burbujeó, y un vapor dorado se elevó, formando remolinos que danzaban en el aire. Ya está, dijo Lin Fen, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. El viejo Chen asintió, y los 100 cultivadores del santuario se levantaron al unísono, formando una fila ordenada. Lin Fen sirvió el primer tazón, el aroma envolviéndolo como un abrazo. El caldo era claro, casi transparente, pero diminutas chispas de luz danzaban en su superficie. Se lo entregó al primer cultivador, un hombre de rostro cincelado como una estatua de jade, que lo aceptó con una reverencia. Prueba, dijo Lin Fen, y su voz tembló ligeramente. El cultivador llevó el tazón a sus labios. Dio un sorbo. Sus ojos, que antes eran fríos como el acero, se suavizaron. Una calma profunda se extendió por su rostro, y las arrugas de tensión alrededor de sus ojos desaparecieron. Bebió otro sorbo, y luego otro, hasta vaciar el tazón. Cuando terminó, suspiró, y el aire a su alrededor pareció vibrar con una energía pacífica. Armonía, dijo, y su voz era como el murmullo de un arroyo. Este tazón trae armonía. Lin Fen sintió un calor en el pecho. Sirvió más tazones, uno tras otro, y cada cultivador del santuario los aceptó con la misma reverencia. Pronto, el aroma se extendió por todo el callejón, y los ancianos del clan del trueno,
que antes observaban con desprecio, comenzaron a moverse inquietos. Uno de ellos, un hombre de barba gris y ojos penetrantes, se acercó lentamente. «Joven maestro Lin», dijo, y su voz era tensa, como una cuerda a punto de romperse. «¿Podría?» Lin Feng lo miró. Recordó cómo ese mismo hombre había ordenado el ataque, cómo había visto a los mendigos caer. Pero también recordó las palabras del viejo, los buenos modales. No era debilidad, era una elección. Sirvió un tazón y se lo tendió. «Prueba», dijo. El anciano del trueno dudó, pero el hambre y la curiosidad pudieron más. Tomó el tazón y bebió. Un temblor recorrió su cuerpo, y sus ojos se abrieron de par en par. La tensión en sus hombros se disipó, y una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Comenzó, pero no encontró palabras. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y bebió en silencio. Pronto, todos los presentes, desde los cultivadores del santuario hasta los jóvenes maestros del trueno, estaban sentados en el suelo del callejón, bebiendo la sopa de Lin Feng. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los sorbos y los suspiros de satisfacción. Las rencillas, las amenazas, los odios, todo parecía disolverse en el vapor dorado. Lin Feng observó la escena, y por primera vez en semanas, sintió paz. El viejo Chen se acercó, su cojera apenas perceptible. Colocó una mano arrugada sobre el hombro de Lin Feng. «Bien hecho, muchacho», dijo, y su voz era cálida, como el sol de la mañana. «Has entendido el verdadero secreto». Lin Feng sonrió, pero antes de que pudiera responder, un graznido rasgó el aire. Un cuervo de 3 patas, sus plumas negras como la noche, aterrizó en el hombro del viejo. En su pico, llevaba un pergamino sellado con fuego negro que crepitaba como lava. El viejo frunció el ceño, tomó el mensaje, y lo leyó. Sus ojos dorados se volvieron serios, y la sonrisa desapareció de su rostro. «Parece que el cielo no quiere que me jubile», murmuró, y su voz era grave, como el retumbar de una tormenta lejana. Lin Feng sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cuervo graznó de nuevo, y el fuego negro del sello se extinguió, dejando solo cenizas. El viejo guardó el pergamino en su túnica y miró a Lin Feng con una intensidad que heló la sangre. «Prepárate, sucesor», dijo. «La verdadera prueba apenas comienza».